Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Los gentiles y los judíos. Al llegar a Antioquía de Siria, desde donde habían sido enviados para emprender su misión, Pablo y Bernabé aprovecharon pronto una oportunidad para reunir a los creyentes y relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Hechos 14, 27. La iglesia de Antioquía era grande y seguía creciendo. Por ser un centro de actividad misionera, era uno de los más importantes grupos de creyentes cristianos. Entre sus miembros había mucha clase de gente, tanto judíos como gentiles. Mientras los apóstoles participaron con los ministros y miembros laicos de Antioquía en un ferviente esfuerzo por ganar muchas almas para Cristo, ciertos creyentes judíos de Judea, de la casa de los fariseos, lograron introducir una cuestión que pronto produjo una amplia controversia en la iglesia e infundió consternación a los creyentes gentiles. Con gran aplomo, estos maestros judaizantes aseveraban que a fin de ser salvo, uno debía ser circuncidado y guardar toda la ley ceremonial. Pablo y Bernabé hicieron frente a esta falsa doctrina con prontitud. Y se opusieron a que se presentara el asunto a los gentiles. Por otra parte, muchos de los judíos creyentes de Antioquía favorecían la tesis de los hermanos recién venidos de Judea. Los conversos judíos no estaban generalmente inclinados a avanzar tan rápidamente como la providencia de Dios les abría el camino. Por el resultado de las labores de los apóstoles entre los gentiles, era evidente que los conversos entre estos serían muchos más que los conversos judíos. Los judíos temían que si no se imponían las restricciones y ceremonias de su ley a los gentiles como condición de entrada a la iglesia, las peculiaridades nacionales de los judíos, que hasta entonces los habían distinguido de todos los demás pueblos, desaparecería finalmente de entre aquellos que recibían el mensaje evangélico. Los judíos se habían enorgullecido siempre de sus cultos divinamente señalados. Y muchos de aquellos que se habían convertido a la fe de Cristo
sentían todavía que, puesto que Dios había bosquejado una vez claramente la forma hebrea del culto, era improbable que autorizara alguna vez un cambio en cualquiera de sus detalles. Insistían en que las leyes y ceremonias judías debían incorporarse a los ritos de la religión cristiana. Eran lentos en discernir que todas las ofrendas de los sacrificios no habían sido sino prefigurado la muerte del Hijo de Dios, en la cual el símbolo se había cumplido y después de la cual los ritos y ceremonias de la dispensación mosaica no estaban más en vigor. Antes de su conversión, Pablo se había considerado, según Filipenses 3:6, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero después que cambiara de corazón, había adquirido un claro concepto de la misión del Salvador como redentor de toda la especie, gentiles tanto como judíos, y había aprendido la diferencia entre una fe viva y un muerto formalismo. A la luz del Evangelio, los antiguos ritos y ceremonias confiados a Israel habían adquirido un nuevo y más profundo significado. Las cosas prefiguradas por ellos se habían producido y los que vivían bajo la dispensación evangélica habían sido revelados de su observancia. Sin embargo, Pablo todavía guardaba tanto en el espíritu como en la letra la inalterable ley divina de los 10 mandamientos. En la iglesia de Antioquía, la consideración del asunto de la circuncisión provocó una discusión y contienda. Finalmente, los miembros de la iglesia, temiendo que si la discusión continuaba se provocaría una división entre ellos, decidieron enviar a Pablo y a Bernabé con algunos hombres responsables de la iglesia hasta Jerusalén, a fin de presentar el asunto a los apóstoles y ancianos.